¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija? Otro exorcismo que a mí personalmente me conmueve, ya que soy de Salamanca y la muerte de esta chica se produjo en Salamanca no hace mucho, hace solamente un par de años. Sin embargo, hay que remontarse mucho tiempo atrás. Vamos a hablar aquí de toda esta polémica porque empezó el 5 de diciembre de 2014. Se empezó a conocer estos hechos cuando el diario de Burgos informó del intento de suicidio de una menor de 17 años. Pero esto fue el principio, porque después empezaron 3 exorcismos que fueron bendecidos por el propio obispo de Burgos. Bien, cuando ocurrió en 2014, que informó de esto, decían que ya se habían producido los 3 exorcismos, cosa que la Iglesia negó. La Iglesia dijo y reconoció que esos exorcismos se produjeron después de ese intento de suicidio. Sin embargo, los padres tenían otra versión. Aquí empezó todo un proceso muy escabroso de la niña. Porque los exorcismos duraron nada más y nada menos que 2 años, entre 2013 y 2014. Y en ese momento la chica se suicidó. Intentó suicidarse porque no lo consiguió. Se tiró desde un 3er piso sin éxito. Sin embargo, los de la Iglesia siempre dijeron que ese suicidio fue anterior a esos exorcismos. En fin. Los tíos denunciaron estos exorcismos porque pensaron que lo que habían hecho no era sanarla de esa posesión infernal, sino maltratarlas. Además, su sobrina también denunció ese caso. Bien, cuando la menor declaró estos hechos, dijo que ella lo que le ocurrió es que en el año 2012 empezó con problemas de anorexia y de ansiedad, y había empezado a flagelarse y a hacer penitencia, y incluso dejó de comer y empezó a cortarse las muñecas, pero aconsejada, según dijo ella en los testimonios, por su propia madre y por el grupo religioso la Milicia de Santa María al que pertenecía su madre. Sin embargo, su madre atestiguó que ella solo participó en algunos campamentos en su adolescencia, nada más. Bueno, a finales de 2012 esto provocó que iniciara un periplo de psiquiátricos y además tuvo muchos enfrentamientos con sus padres muy fuertes, incluso amenazándoles con cuchillos, hasta que llegó el desenlace final, que intentara suicidarse en 2013. Desde un 3er piso se tiró, pero por suerte consiguió sobrevivir solamente con una pierna rota. Bien. Asesorado por catequistas de su entorno, los padres decidieron que su hija estaba poseída ni más ni menos que Belcebú. Y empezaron los exorcismos masivos. Aunque, como repito, aquí hay 2 versiones. Una que dice que se suicidó después de los exorcismos, o sea, tuvo ese intento de suicidio, y otra que dice que tuvo ese intento de suicidio, y después empezaron los exorcismos masivos. Aquí es algo que quedó como que no se pudo determinar el orden de los hechos. Bien, aquí hay 2 versiones. El relato de la hija vamos a narrarlo tal cual es, que dice que cuando empezaban los exorcismos la tumbaban en el suelo a los pies del altar. Pero como se ponía muy nerviosa, tenían que sujetarla de los brazos y se sentaban encima de sus piernas para que no se pudiera escapar. Mientras un señor la sujetaba la cabeza y una señora le ponía un crucifijo y apretaba con fuerza. Le hicieron daño y le causaron varias heridas, además de colocarle imágenes de santos por todo el cuerpo. El exorcista estuvo rezando el rosario y otras oraciones de sanación. Hizo beber agua con sal exorcizada y se dirigían a ella voceando expresiones como ¿quién eres? Satanás, Belcebú, el diablo en persona, ¿quién eres? Y también bestia humunda, disimi como tú, adominaris. Como el diablo no contestaba, concluyó que la posesión era total y le recomendó, según la joven, que dejara de tomar la medicación prescrita por su psiquiatra. Fijaros, Durante el exorcismo sintió dolor, miedo e impotencia por no poder escapar, pese a que pidió varias veces que cesaran. Según la denuncia, esta ceremonia se repitió hasta 13 ocasiones. En vista de que no tenía mucho éxito, fue obligada a rezar todos los días y uno de ellos se desmayó por llevar mucho tiempo de pie. Su padre le dio varias patadas mientras le gritaba que se levantara. En otra ocasión, al no querer rezar el rosario,
Le ataron las piernas y las manos y le introdujeron una braga en la boca. Esto fue reconstrucción por el Diario de Burgos, señores. A mí personalmente me parece escabroso. También mostró signos, según los padres, muestras evidentes de estar poseída, como que escupió al sacerdote, incluso intentaba agarrarle del cuello, incluso mordió a ese propio sacerdote. En fin, cuando el exorcista intentó hablar con la muchacha, esta se quedó rígida. Palabras de la madre. La niña se negó a que ese exorcismo se llevara a efecto y consideró que no era ella la que hablaba, sino alguien que tenía en su interior. Tenía miedo a que acabaran con él. Fue también relatado por los padres que consiguió hablar arameo y lenguas que no tenía ni idea. Cuando se produjo estas imputaciones, estos 13 exorcismos se hicieron en Valladolid por Jesús Hernández Sagún, que es un sacerdote de Valladolid que está especializado en exorcismos. Tiene esa autorización por el Papa y por el Vaticano. Digamos que la Sociedad Española de Psicología también intervino porque dijo que fue deplorable la actuación debido al desconocimiento de la Iglesia de los problemas psicológicos y psiquiátricos. Los síntomas de ansiedad, de anorexia y los deseos de suicidio están muy bien diagnosticados en cuadros patológicos de anorexia y ansiedad adolescente que no tenían que haber sido tratados así, sino que tenían que haber seguido con su tratamiento psiquiátrico. Esto es lo que dijo el departamento psicológico. Bueno, esto siguió, parece que la chica consiguió recuperarse, pero pudo hacer vida normal, incluso fue una joven muy exigente, se autoexigía todos los días mucho y consiguió llegar hasta la Universidad de Salamanca. No sabemos en qué facultad, pero sí sabemos que estaba en una residencia de Salamanca, que aquí ya murió a la edad de 22 años, acabó suicidándose, tenía que tomar una medicación muy fuerte, al final le impusieron un tratamiento psiquiátrico muy fuerte y fue tremendo. Esto ocurrió ya en el año de 2017, cuando contaba con, como hemos dicho, 22 años, y su muerte fue terrible porque fue encontrada en esa residencia universitaria donde estaba, fue encontrada inconsciente en la habitación. En ese momento llamaron rápidamente a los servicios de emergencia, era por la tarde, concretamente a las 5:30 de la tarde, y rápidamente vinieron todos los servicios de urgencias. La llevaron al hospital y en ese momento vieron que había muerto. Una muerte terrible. En este momento le hicieron la autopsia y su diagnóstico fue por que tomó un exceso de pastillas. Hizo que tuviera pues un infarto y murió. Fue, la verdad, un caso dramático porque fue un caso cerrado. Nunca supimos, o los investigadores de este tipo de fenómenos, si fue realmente un exorcismo real, que la chica estaba así, o fue debido a la delirio ultra religioso de sus padres, promovido por esas amistades que tenían de catequistas y gente que le aconsejó que el exorcismo era la solución. En 2007 volvió a abrirse el caso porque no habían indicios racionales de criminalidad para imputar a sus padres, pero todavía sigue el caso abierto, se tienen que realizar más audiencias. En fin, veremos qué nos pasa este futuro. El futuro de este caso a mí personalmente me sobrecoge, puesto que es un caso de Salamanca. De hecho, he conocido a gente que han conocido a esta chica. Decían que tenía un comportamiento esquivo y retorcido, como que de no querer llevarse con nadie, se sentaba atrás en la facultad, pero no pensaban los compañeros que tuviera estos problemas tan grandes, ¿no? de trastorno o posesión demoníaca. No sé, los que pensamos en el mundo de los misterios damos que hay un 99% que son problemas mentales, pero un 1% sí estamos de acuerdo con la Iglesia de que puede haber, personalmente en mi opinión, puede haber esos casos de exorcismos reales, de que entidades demoníacas o fuerzas sobrenaturales se apoderen de la voluntad de esa persona y actúen dentro de ella. No sabemos qué será este caso, sin embargo es espeluznante personalmente para mí debido a lo cerca que se han dado estos hechos. Démonos cuenta que yo vivo personalmente al lado de las universidades y saber que esto ha ocurrido a unos
a lo mejor 100 metros, 200 o 500 metros de mi casa, realmente me pone los pelos de punta. Y bien, para terminar quiero citar otro exorcismo que es espantoso y que lo llevó a cabo el padre Fortea, que es el exorcista más importante de España, que además ha llevado numerosos exorcismos con el padre Amort, el mayor exorcista del Vaticano, que ha realizado más de 4.000 exorcismos. Y bien, vamos a empezar diciendo que esto fue a principios del año 2000, cuando una joven llamada Marta, que estudiaba en la Facultad de Ciencias, con tan solo 20 años, empezó a sufrir fuertes migrañas y convulsiones, con punzantes dolores en el cuerpo, y además volteaba los ojos y gritaba inexplicablemente como una posesa, incluso haciendo risas muy extrañas. Tras 2 semanas intensas internada en un psiquiátrico, los síntomas remitieron y la joven fue enviada a su casa, donde vivía sola con su madre. Pero al cabo de unos cuantos días la situación empeoró. La madre de Marta empezó a notar crujidos y otros ruidos sin explicación dentro de la casa, sin mencionar que la joven empezó a mostrar una inexplicable repulsión a todos los objetos religiosos como cuadros, crucifijos, rosarios, etc. Además lanzaba miradas aterradoras. Se sentía agotada con frecuencia y esta pobre chica sufría dolores de cabeza agudos que la atacaban en cualquier parte de su cuerpo, principalmente en la cabeza. Sin embargo, la situación, espectadores, tuvo su cenit cuando estaban las dos juntas en el salón, viendo la tele, aparentemente tranquilas, cuando Marta empezó a mover la cabeza frenéticamente, hasta quedarse completamente quieta. En ese momento el pesado sillón, dijo la madre, escuchar señores, empezó a levantarse hasta 20 centímetros del suelo, con la chica puesta en ella. Bien, convencida de que era una entidad infernal que se había apoderado de su cuerpo, la madre comenzó a buscar ayuda en la iglesia, hasta que después de un intenso peregrinaje dio con el padre Fortea, que era un religioso que en ese momento contaba con tan solo 33 años y ya había realizado otros 4 exorcismos de manera exitosa, y además en su época de aprendiz había asistido a otros 13 como ayudante. Bien, Fortea hizo su serie de experimentos y sus pruebas y diagnosticó que era una prueba totalmente real de exorcismo, sin ningún tipo de duda. En ese momento aceptó llevar el caso y lo llevó hasta la diócesis de Alcalá de Henares. En ese momento empezó. Bien, fue una especie de exorcismo que sacado de la verdadera película del exorcista, porque el padre Fortea, cuando empezó, le ordenó que en nombre de Jesucristo sacara al demonio dentro de ella, y ella le respondió que eran nada más y menos que 5. Luego, de la boca del mismo demonio, se enteró que habían ingresado al cuerpo de la muchacha. Esos demonios habían entrado por un hechizo de muerte, un hechizo que le produjo un conocido suyo que estaba enamorado de ella en la facultad y que hizo una especie de ritual, un ritual que hizo que esos demonios entraran en ella. Consiguieron no matarla porque su amor a Dios era muy grande en la madre, pero sin embargo la poseyeron debido a esos rituales que efectuó este chico que desconocemos su nombre. Cuando se hacen un hechizo normalmente no ocurre nada, ya que las fuerzas demoníacas suelen ser neutralizadas por la gran fuerza de Dios, dijo el padre Fortea. Sin embargo, en algunos casos puede pasar. Bien, esos 5 demonios fueron derrotados poquito a poco por el padre Fortea y cuentan la manera en que fueron aniquilados. En un primer lugar, Fortea necesitó encontrar qué era el caso. En el primero, que era Azabel, un importante demonio, vio que al besar el crucifijo sentía gran repulsión y se acabó yendo. Este tal Zabullón además había sido escrito en textos medievales y había aparecido 4 veces en la historia, siendo la penúltima en los exorcismos del padre Cándido Amartini, que fue el instructor del padre Amor. Bien, a los otros vio la manera de derrotarlos, como por ejemplo, por citar ya un último, no queremos hacer el audio demasiado largo, le dijo a un demonio que era lo que le asustaba, y él dijo que nada. Sin embargo, rezando el rosario, empezó a emitir una serie de sonidos como shh, 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 y al hacer esto continuamente, shh, shh, ese demonio se fue inmediatamente.
Bien. Posteriormente, cuando consiguió sacar a todos, agotado tras horas y horas de lucha, el exorcista se levanta y sale de la capilla. Esto no puede ser ninguna impostura ni un montaje. La joven conseguía hacer posturas imposibles con su cuerpo, conseguía hablar en idiomas que no eran los suyos, lenguas muertas como arameo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que supiera latín, arameo, todos estos idiomas que no sabemos? Bien, la chica tuvo que someterse otra vez a 3 exorcismos, el 13, parece que es un número clave igual que la de nuestra compañera de Salamanca. El padre Fortea, después de labores brutales, esfuerzos brutales que le llevaban a agotamientos extremos, empezó a no perder la calma, porque la madre decía que necesitaba refuerzos, que a veces parecía que le iba a matar al pobre padre Fortea, la agarraba del cuello, intentaba estrangularle, le pegaba. Sin embargo, el padre Fortea no tenía miedo, decía que Dios le ayudaba. Era una especie de lucha entre ángeles y demonios en el cuerpo de Marta. De hecho, el pobre Pío padre relató que el propio arcángel San Miguel, a través de la mano de Marta, le hizo una recomendación y le dijo que tenían que hablarle más del amor de Dios, del amor de Jesús. Así poquito a poco empezaron a relatarle capítulos del Evangelio de San Lucas de cómo Dios se manifestó en Jesús como amor puro. Satán también dio sus mensajes de la boca de Marta y decía claramente que le seducía con falsas promesas que nunca cumplían para atraer a la oscuridad a los jóvenes, que había gente que sin saber se iba hundiendo poco a poco en la oscuridad porque no le ven. Les daba mucha información. Bien, el exorcista, al final, después de muchas dificultades y contratiempos, finalizaría exitosamente en el año 2008 y se constituyó un material importantísimo para atendernos no solo el pensamiento y la naturaleza de varios demonios, sino también ciertas cuestiones teológicas. Este creíble caso, que fue cuidadosamente documentado, sería válido posteriormente por el Vaticano. En este momento el padre Fortea tiene un interesante libro que es Memorias de un exorcista, cuenta todo este relato y muchos otros, y desde luego es un libro que recomendamos encarecidamente porque creemos en la veracidad, está documentado por muchos testigos que estaban allí, y es una serie de diálogos que han tenido con este padre Fortea. También el propio Risto le hizo una entrevista, y desde luego podemos decir que cuando él lucha contra los demonios, él nunca tiene miedo porque dice que Dios está con él. Y le preguntaron que para qué sigues ahí dentro si estás sufriendo. Él respondía que su labor es luchar contra el demonio, porque el demonio está aquí para hacer daño a la tierra y no hay que temerle. La fuerza de Dios siempre es más grande. Sin más, espectadores de Radio Jabato, espero que estos relatos les hayan conmovido igual que a mí, y espero que no jueguen con fuego, porque puede ser que no, puede ser que sí, pero a veces las fuerzas del mal están ahí y puede que no sea tanta ficción como dicen algunos, eso de que nos ataquen estas fuerzas diabólicas. Sin más, amigos, gracias por escuchar estos relatos y nos vemos en otro programa de Radio Jabato. Muchas gracias y hasta pronto. Un saludo. ¡Maldita sea! ¡Llévame a mí! ¡Llévame!